Conmigo aquí en el estudio, en la última participación de este 2018, mi querido tocayo. ¿Cómo estás, Rodrigo Pérez Alonso? Un gustazo, como siempre. Pues ahora sí que muchas noticias. Sí, en el mundo muchísimas, ¿no? ¿no? Y la verdad es que yo diría, con el aumento de tasa de interés del Banco de México, un comunicado bastante duro en términos de lo que ve en cuanto al salario mínimo, las dudas que menciona en el comunicado en cuanto a las definiciones de la nueva administración. Pero en cuanto al presupuesto, la verdad es que pues se mantuvo el equilibrio y eso lo estamos viendo en el tipo de cambio y dentro de todo un contexto de mucha incertidumbre en 2018. ¿Cuál es tu evaluación? Pues yo creo que, mira, hay señales mixtas, por así decirlo, como bien dices, pues el presupuesto fue una buena señal, los inversionistas y obviamente las calificadoras vieron con buenos ojos el tema del presupuesto, pero en otros temas justamente en la tasa de interés, las causas del incremento en 25 puntos bases por parte del Banco de México, pues obviamente está hablando de una incertidumbre hacia futuro y lo menciona justamente este comunicado, una incertidumbre inherente a los elementos que ya mencionaste, el incremento de el salario mínimo, que por cierto, pues obviamente los economistas, economías 101, causan inflación, entonces lo que está tratando de hacer el Banco de México es revertir esa potencial inflación a futuro. Pero lo interesante también de todo esto es, pues estamos también en el contexto no solo del incremento de estas tasas de interés, sino también estamos escuchando, y lo mencionaba ahorita en el reportaje, el tema del nuevo aeropuerto. ¿Qué está pasando? Pues un poco recapitulando, durante meses hemos tenido esta incertidumbre de qué iba a pasar desde las elecciones hasta ahora con el nuevo aeropuerto. Se han ido tomando determinaciones y obviamente esas determinaciones políticas implican un tema de financiamiento y financiero ante los mercados. Y estamos escuchando ahora a través de un comunicado de la propia Secretaría de Hacienda cómo determinó, que ya el 70% de los bonistas ya se pusieron de acuerdo con Hacienda para que les paguen al menos 1.800 millones de dólares, que significa el principal más los intereses más los rendimientos. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Yo te diría, bueno, primero en el tema muy puntual de los bonos, el primero es que no tenemos conocimiento más allá de este comunicado y las declaraciones del subsecretario con respecto a cómo se van a pagar esos 1.800 millones. Es decir, en qué términos, cuáles son los bonos o qué series de los bonos se van a pagar y una serie de determinaciones. Porque ¿no? lo que entiendo es que, bueno, tienen ese dinero, los 1.800 millones de dólares en el fideicomiso del aeropuerto. No aparece nada en el presupuesto en cuanto a una erogación, para hacer frente al resto. Hay, preguntas, ya tienen una cabeza de playa, diría yo, con respecto a poder cambiar las condiciones, pero tendrá que puntualizarse muy bien cuáles son los siguientes pasos una vez que ejecutes mañana la compra. Así es, y además las garantías, no sabemos sí. qué cambios de las garantías actualmente eran las TUAs, el TUA del aeropuerto actual y del nuevo aeropuerto. Ahora, no sabemos, efectivamente, Santa Lucía no tiene un proyecto ejecutivo, no tiene certificaciones de organismos internacionales, una serie de factores, entonces hay mucho desconocimiento. Incluso el propio López Obrador mencionó hoy en su conferencia de prensa que con beneplácito que iba a ser el ejército el que iba a construir este nuevo aeropuerto. Entonces hay muchos factores de incertidumbre y ahora la conclusión, yo te diría macro o general, es con estas tasas de interés, con esta incertidumbre en los bonos, no obstante que es un éxito, entre comillas, para el gobierno mexicano. Sí, o sea, sí es importante decirlo porque dentro de una decisión que evidentemente los mercados pues vieron mal y que una decisión que pues parecería implicará una erogación de recursos cuando ya no necesitabas, quizás si había observaciones con respecto a temas de corrupción, etcétera, pues se tendría que corregir en su marco, pero que, bueno, ya viviendo el escenario, de la cancelación, pues es una buena noticia para las finanzas públicas que se dé este acuerdo, porque si no, podría haber habido dos efectos si esto se llevaba hasta las Cortes. Por un lado, se podría hasta quintuplicar, por esas demandas, ¿no? Y sobre todo incertidumbre, ¿no? Porque quieres colocar deuda tanto de Pemex, CFE y otros programas, y entonces pues la prima de riesgo iba a crecer. Es decir, si hay un país que no está haciendo frente a sus compromisos, pues entonces eso manda señales no muy buenas. Así es, y hay un elemento ahí también importante que bajó la calificación por lo menos de Moody's, de Baa1 a Baa3, básicamente de grado de inversión a bonos basura.
Y te decía, yo creo que ante todo este panorama lo que va a estar pasando es a nivel macro, pues hay una incertidumbre, digamos, tú o yo vamos a sacar un crédito, cualquier empresa, o quieres construir una carretera, el gobierno pidiendo un crédito o emitiendo bonos, va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque hay una tasa base que es 8.25, más el factor de riesgo que implica que un gobierno cancele un proyecto de esta envergadura como el nuevo aeropuerto, y sin duda eso va a traer implicaciones para futuro. Ahorita pues es pura fiesta y obviamente el aplauso, etcétera, pero sin duda estas decisiones, es lo importante, que las decisiones de corto plazo implican en el gobierno o para el gobierno y para la economía, perdón, implicaciones importantes de mediano y largo plazo. En este caso, yo te diría, todo el sexenio van a tener incluso problemas de financiamiento, no necesariamente de financiamiento en sí, sino de las tasas del financiamiento, por ejemplo, en su Tren Maya y otros proyectos, digamos, de conservación carretera o construcción de carreteras o de gran infraestructura, y eso sin duda, pues a ti y a mí nos va a costar con impuestos o nos va a costar con financiamiento a nivel micro, digamos, que saquemos un crédito para un auto, un crédito para una computadora, una hipoteca, pues todo esto va a causar temas importantes. Estamos hablando, por supuesto, dos temas, el gobierno y a nivel micro, ¿no? Sí, es importante esto que mencionas porque, claro, hay consecuencias con respecto a las decisiones. Y bueno, pues ahí, digamos, destacar lo que ha ocurrido en cuanto al presupuesto, que por lo menos ahí hay cierto nivel de equilibrio y eso ya es, digamos, importante, pero también hay que mencionar, tocayo, pues lo que está viendo en el mundo, ¿no? Hoy lo plantea el Banco de México en su comunicado, pero está ahí en el marco del análisis de todos, y es una economía internacional que pudiera empezar a sentir los efectos del proteccionismo, ¿no? Y eso también no se puede dejar de lado, sobre todo considerando que México pues, es un país altamente globalizado y que va a sentir estos efectos también. Así es, y este discurso, digamos, hasta cierto punto nacionalista, tanto de López Obrador como del presidente de Estados Unidos, Trump, pues obviamente causa efectos en un sistema que está sintiendo el choque en este tipo de decisiones. Y bueno, pues como bien lo mencionas, no solo son los factores internos que tomó en cuenta en este caso el Banco de México, sino también los factores externos. Ahora, en este momento, llevamos tú y yo en este programa platicando mucho tiempo sobre el tema de los bonos, y eso de nuevo trae implicaciones para la economía mexicana, trae implicaciones para la macroeconomía, y eso sin duda pues causa de nuevo problemas para futuro. En vez de que cueste tal vez, por así decirlo, 1,000, va a costar 1,500, digamos la carretera, cualquier servicio que se le brinde al gobierno a crédito. Entonces, es una cadena. Yo te diría, hay que ser conservadores, hay que ser cautelosos, y el gobierno sin duda alguna tiene que ser cauteloso en las medidas de ahora en adelante ante una medida que sinceramente fue, desde mi punto de vista, pues sin consenso, sin tener los elementos básicos para tomarla, y además pues ya estaba 35-40% concluido un aeropuerto que era absolutamente necesario, ¿no? Sí, pues una decisión muy complicada, coincido en términos de que pues ya digamos, desde un racional totalmente económico, pues lo lógico era continuar. No se optó por eso, hay costos asociados a ello, y dentro de ese escenario pues ya nos vamos moviendo, pero relativamente, digamos, con cierta estabilidad, considerando los otros escenarios que podrían haberse materializado, sobre todo porque había dos puntos de incertidumbre, además de los internos y esta decisión que se tomó, pero era el del TEMEC, que finalmente ahí tenemos un marco establecido, y por el otro lado, pues esto que ya mencionaba, que se mantuviese el equilibrio fiscal, y por lo menos 2 de 3, digamos, en cuanto al panorama con el que estamos cerrando el 2018. Así es, lo importante del presupuesto es que es justamente, como lo dice el nombre, es un supuesto. Claro, hay que ver cómo desde antes, ¿no? Sí. Entonces puede cambiar, digamos, en el presupuesto al gasto, es como una empresa. Yo puedo presupuestar ahorita 1,000 pesos para comprar, digamos, lápices y útiles para poder trabajar, pero bueno, pues se me fue a 5,000, y entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? Sí. Y eso es justamente lo que tiene que vigilar Hacienda y tiene que vigilar el gobierno mexicano, ¿no? Por supuesto, y que van a evaluar las compañías de calificación, ¿no? Que Así también es, han así dicho, os he estado platicando con algunas de ellas y leyendo obviamente todo lo que ha emitido tanto Moody's, Fitch como HR Ratings, de Standard & Poor's hasta ahora no he visto, pero pues mencionan, está bien, o sea, lo vemos bien,
limitado en cuanto a la flexibilidad que pueda tener ante escenarios distintos y sobre todo pues vigilantes de la ejecución. Platicaba con el vicepresidente de Riesgo Soberano de México de Moody's, Jaime Roig, y me decía, le preguntaba cuándo habría una decisión o una acción de calificación, me decía, estamos revisando, pero el horizonte es 6 meses, ¿no? Y en el primer trimestre del próximo año y parte del segundo, pues seguramente estarán evaluando las condiciones. Obviamente si ocurre algo extraordinario antes, pues se toman decisiones, pero esto que mencionas también es importante, ya está plasmado en el papel y hay que ver. Ahora hoy platicamos con Aristóteles Núñez, el anterior titular del SAT, y nos decía en radio más temprano que digamos, los ingresos adicionales que se consideraron en Cámara de Diputados ayer de 23,000 millones de pesos no ponen en riesgo, digamos, lo que está planteando el presupuesto, dice es cumplible. Los parámetros, por ejemplo, de inflación están un poco optimistas. El tipo de cambio, yo diría 20 pesos el próximo año. El barril del petróleo. El barril de petróleo, 54, pero está en parámetros, digamos, claro, viniendo de alguien que estuvo encargado del SAT, claro, de la parte de cobrar, por supuesto, los impuestos. Tocayo, siempre un gusto. Igualmente, Tocayo. Nos vemos en 2019. Un gustazo, tenerte, como siempre a menudo orden. aquí en la cabina, que es un privilegio. Gracias, Tocayo. Tocayo. Tocayo, pues agradecerte, felices fiestas.